retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al capítulo 7 de este queridísimo podcast, El llamado a la aventura. Mi nombre es Natalia Tito y me acompaña el señor Axel Gaiviso, que hoy está en capilla por una barbaridad que dijo antes que luego les contaré. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Veo que arrancamos el día con bowling para no perder la costumbre. No, yo creo que me difamás un poco igual. No sé, cada día arrancamos más temprano igual. Ya nos levantamos directamente, vos queriéndome matar y yo queriéndome matar por el bowling. Estamos cambiando el horario a grabar domingos 11:30, 12, así que más fresquitos. Ponele, yo ya no sé si estoy más fresquita o no estoy más fresquita o sí, es un loop sin fin de agotamiento total. Y de no saber qué día es o qué hora es también muchas veces. Total, pero bueno, ahora empezó el verano. Empezó la primavera. Para, amiga, ¿dónde vas? Ya estamos ahí de la primavera, que ya me pone de mejor humor, pero seguimos atrapados. Ayer vi un meme que me dejó pensando que era algo así como: ¿y si el maya que estaba tallando la piedra y anotó fin del mundo 2012 se confundió y era 2021? Y la verdad un poco me dejó pensando. Capaz que hay algo de eso, ¿quién te dice? Lo había visto y pienso que como viene la mano es probable. Tremendo igual, pero bueno. Bueno, como siempre arrancamos agradeciendo los mensajes, los textos, los Instagram, los WhatsApp de la gente que vio los capítulos anteriores. Nos llenan de alegría y de ganas de seguir haciendo el podcast. Y como siempre les pedimos que si les gusta lo compartan, lo recomienden, etcétera, etcétera, para poder seguir creciendo con nuestra pequeña comunidad de aventureros y seguir haciendo más de estos programas que tanto, pero tanto nos gustan hacer. Exactamente. Nos gusta que nos digan qué quieren escuchar y así que esperamos sus comentarios. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que ahora va a quedar explicado, explícito, porque es que me querés matar y estoy en capilla, ¿no? ¿Querés contar vos por dónde va a ir el episodio de hoy? Sí, pensamos varias cosas. Teníamos ganas de hablar de algo un poco más técnico vinculado a la escritura de guión, que tiene que ver con cómo ordenar un relato o por qué todos los relatos se parecen bastante entre sí si uno sabe dónde mirar. Y por otro lado también teníamos ganas de subirnos a esta ola en la que todo el mundo parece que descubrió hace 2 minutos una serie que tiene 3 años, pero recién ahora la descubrieron porque Netflix la compró. Y sí, estamos hablando de Cobra Kai. Pero no vamos a hablar de Cobra Kai directamente. Ya vamos a llegar ahí, pero pasa que el compañero Axel todavía no la vio, ¿vieron? ¿Viste? Tenemos un problemita ahí. Pero bueno, queríamos hablar un poquito de lo que está pasando con el fenómeno Cobra Kai. Y para hablar un poquito del fenómeno Cobra Kai, que no es directamente de lo que vamos a hablar de Karate Kid, que es el origen. Bien, la primera, la original, no la del hijo de Will Smith. No, y ahí es donde yo me indigno y abro la pregunta porque realmente el señor osó decir que le parecía que la del hijo de Will Smith y Jackie Chan era un poco mejor que la original. Ah, claro, dije que me parecía que me gustaba un poco más, no que estaba mejor. Y yo dije, estás despedido. O sea, claramente. Voy a abrir otra pregunta en Instagram que va a ser esa. Va a ser la película El hijo de Will Smith, que no tiene nombre porque es el hijo de Will Smith, no sabemos cómo se llama el pibe. No, es Jaden Smith, pobrecito. Siempre tiene cara de constipado. Voy a ver esa película. Si la película, la de El hijo de Will Smith, y le voy a poner así, es un poco mejor en algunas cosas que la original, pero porque son de épocas diferentes. Pero vos te buscás esto. Subilo a Instagram, vas a ver cómo te aplastan. Mirá, hicimos 2 encuestas. Ya pasó con Hakuna Matata, o sea, no sé qué estás queriendo ganar. Hicimos 2 encuestas, una era la de si Hakuna Matata era mejor que Hombres de Acción y viceversa. Yo ahí perdí por puntos, por poquito. No, mentira, perdiste por goleada. No. Me parece que la gente ahí, no sé qué pasó, se confundió, pero bueno, está bien, lo acepto. Y después subí otra que era si el xenomorfo era inquietantemente bello o no. Ahí gané. Así que vamos 1-1. Vamos con el desempate. Pero esa pregunta es rarísima. Ni la vi. Pero bueno, ahora vamos a hablar, como yo todavía no vi Cobra Kai porque estoy con un delay de series y películas viejitas que estoy actualizando, vamos a hablar de Original One. De Karate Kid es el título. O sea, el Karate Kid. El chico karate, ponele. Película de 1984. Clásico de los 80, pero re clásico de los 80. Película que le chorearon bastantes cosas, un montón de películas después, ¿no? Pero cantidades. La pose de la grulla la hemos visto en más películas que la escena de Matrix. Sí,
Total. Tiene 3 secuelas dentro del mismo universo y una porquería insulsa y insultante para la cultura china y japonesa, que es la 5. Y está todo bien con Jackie Chan, que es un gran artista marcial, pero la verdad no, muchachos. Primero que si se va a hacer una película de gente que hace Kung Fu en China, que se llame Kung Fu Kid. O sea, ¿por qué le pusieron karate? Es insultante. Y había un tema de marketing, de franquicia. Claro, de franquicia y de que los yanquis no les importa faltarle el respeto a nadie, porque es un papelón. Bah, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de el queridísimo Daniel San y el señor Miyagi. Y vamos a... Antes de hablar un poco de la peli y después comentar algunas cuestiones vinculadas a la serie, porque ya que estamos, ¿por qué no? Nuestro plan para el día de hoy era explicar brevemente y de la manera más sencilla posible que hay algo en la escritura audiovisual tradicional clásica que se repite una y otra vez y que viene a denominarse estructura narrativa clásica. ¿No, Axel? Sí. Yo doy clases también, aparte de la UBA con vos, obviamente, doy clases particulares y siempre lo vemos de esa manera, ¿no? En el sentido de que el ser humano es un bicho de costumbre en un punto y que gusta de escuchar siempre las mismas historias una y otra vez. Lo vemos claramente con los pequeños, cuando te piden ver una misma peli 24.000 veces o un mismo cuento un montón de veces. Después se supone que crecemos, maduramos y todas esas mentiras, pero en el fondo el chip más o menos es el mismo. Vemos historias distintas, diferentes, pero siempre contadas de la misma manera. Y me parece muy interesante analizarlo en el sentido inclusive inverso, porque cuando uno ve una película que no digamos, sigue los pasos de una estructura clásica, ya sea experimental, poética o independiente, o como le quieras decir, generalmente divide las aguas, ¿no? Mucha gente capaz detecta que capaz no le gusta y no entiende bien por qué, y un poco la respuesta es esa, ¿no? Porque le estás contando un relato de una forma a la cual tal vez no está tan acostumbrado. Claro, hay algo que explicó Aristóteles, digamos, venimos como de muy atrás, esto no es nuevo, que tiene que ver con la forma en que los humanos contamos historias y que hay un modelo de repetición que se puede rastrear a la obra clásica y que también se puede identificar y analizar en las películas clásicas. ¿Qué tiene que ver con esto? Con una división de un relato en 3 partes, es decir, el planteo de 3 actos, como si fuera el teatro, digamos. Lo que en la escuela primaria nos dicen introducción, nudo y desenlace, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con plantear una situación en el primer acto, desarrollarla en el segundo y resolverla en el tercero. Un poco como planteas un problema matemático, ¿no? Como que hay algo en la forma, en la estructura en la que nos contamos cosas y proponemos situaciones y resolvemos problemas que tiene esto, lógico, que es causal. O sea, hay una situación, se presenta un problema, ese problema hay que desarrollarlo para encontrar la manera de resolverlo. Yo estuve una vez en una clase que fue, me parece, de las mejores, hace muchos años en la UBA, cuando era alumno, y se armó un debate en una materia sobre por qué nos gustaba tanto ese sistema, digamos, de introducir algo, crecer en cierto sentido, que es lo que crece es el problema en este caso, y se resuelve. Y después de una hora larga de debatir, un docente dijo una frase que me quedó, que fue, tal vez sea porque la vida tiene ese sentido, tiene esa forma. La vida en el sentido no solo de los problemas diarios de cada día, sino la vida completa de cada persona. Nace, va creciendo, se desarrolla, enfrenta problemas y finalmente muere. Entonces, la verdad que no está chequeado si es así o no, pero me parece una reflexión muy linda y muy simpática para traer a colación. Sí, es como un ciclo. El ciclo sin fin. Fanática del Rey León, nunca infanática. Mal, pero para otro momento. Esa estructura clásica se delimita de esa manera, es decir, se plantean 3 actos, donde el primer acto plantea, se llama planteo, el universo en el que se va a desarrollar la historia, presenta un personaje protagónico, presenta su situación inicial, presenta la introducción del problema, o sea, introduce el problema, cualquiera sea el que vaya a tener que resolver, y presenta también los personajes secundarios, antagonistas fundamentalmente, y te va a llevar un poco hacia entender cuál va a ser las herramientas posibles para resolver ese problema. Y sobre todo, yo siempre digo en las clases, la pregunta, ¿no? La pregunta que va a quedar flotando toda la película y cuando se resuelva va a clausurar, digamos, el relato, ¿sí? Sea cual sea el tipo de conflicto, de película, de personaje, pero siempre está bueno a nivel técnico y narrativo
plantear un interrogante que tiene que ser claro, conciso, el personaje podrá escapar de tal lado, podrá llegar a tal lado, podrá superar tal dificultad, siempre algo, digamos, concreto y tangible que el espectador va a estar atento y esperando toda la película para ver cuándo se resuelve. Bien, ese primer acto, ese primer tramo de la película termina cuando aparece algo que se denomina técnicamente primer punto de giro y que es un momento, una situación, una acción, depende de la película, depende de la historia, en la que el personaje protagónico inicia el camino para desarrollarse y resolver su problema. O sea, ahí pasa algo, o el personaje toma una decisión y la ejecuta, o descubre, digamos, la forma en la que puede resolver su problema, y eso termina como el primer tramo de película y entramos en lo que sería el segundo acto. Una cosa importante es que el primer punto de giro muchas veces es una decisión que el personaje toma para resolver un conflicto que tiene, muchas veces se desprende de un detonante o, según algunos teóricos, un incidente incitador, o sea, un evento tangible, concreto, puntual, nada abstracto, nada volador, nada flashero, a lo que sucede que podríamos, si quisiéramos, un poco volviendo a capítulos anteriores, compararlo con el llamado a la aventura, ¿no? O sea, algo sucede, algo llama al héroe a una aventura, que puede ser no una aventura en el sentido más épico y demás, sino a algo nuevo, un mundo nuevo, y luego de ese detonante, el héroe va a decidir algo. Ahí tendríamos el primer punto de giro. Eso sucede bastantes veces y está bueno tenerlo en cuenta. Como decís y como decía yo antes, ese detonante es la aparición y la introducción del conflicto. O sea, todo relato clásico que se ordene en estos tres actos tiene que, para ordenarse en estos tres actos, tener un conflicto muy claro. Es decir, el personaje o les personajes protagónicos necesitan, quieren, les pasa algo que tienen que resolver. Todo el trayecto para resolverlo será ese conflicto, digamos. Va a tener seguramente una oposición, que ya hablamos también de los antagonistas. Sin eso no hay una estructura clásica. Entonces, la introducción del conflicto coincide con lo que se denomina detonante. Sin antagonismo no hay conflicto y sin conflicto no tenemos relato. Eso es súper importante. Muchas veces se pierde eso cuando se estructura algo, pero lo que nos interesa siempre es que nuestro héroe colisione con otra cosa, con otra fuerza de igual o mayor proporción que él o ella. ¿Sí? Esto es muy importante porque si no simplemente veríamos películas donde los personajes pululan, deambulan por sus universos, que podrán ser más o menos interesantes, pero el atractivo real de cada historia es siempre ese choque de fuerzas. Y ahí es donde, por supuesto, profundizamos en todo el segundo acto, que es el conflicto. Bien, cuando inicia el segundo acto, el acto 2 es el del desarrollo, todo lo que va a tener que hacer el personaje para resolver su conflicto, es decir, descubrir cosas, aprender cosas nuevas, tener batallas previas dependiendo del tipo de relato, encontrar pistas, fallar, caerse, volver a subir, digamos. Es todo lo que sería en un formato como el de Karate Kid, un entrenamiento. Es ese trayecto, es ese recorrido. Si estamos en una película de viajes, será el viaje, ¿no? Desde punto A a B, en el medio tendremos un recorrido. Si estamos en una película de policial, será la búsqueda de pistas para encontrar al asesino. Si estamos en una película de superhéroes, serán las 1000 batallas fallidas previas hasta que lleguemos a la batalla final. Y así. Sí, siempre ponemos el foco en el crecimiento. Esa es una palabra, o la progresión, fundamental en cualquier relato clásico y más si es cinematográfico, ¿sí? Cuando uno se plantea la meta de un personaje, la pregunta sería cómo va a crecer. Y no solo crecer hoy vamos a hablar más de Karate Kid, y es un buen ejemplo porque no solo va a aprender a entrenar y a hacer karate mejor que los demás, sino que va a haber un crecimiento también en un punto espiritual. O sea, todo crecimiento o aprendizaje, ya sea de una investigación o de un superhéroe o lo que fuera, va de la mano de un crecimiento también en su psicología, en sus emociones, en su forma de ser. Van de la mano los dos y son igualmente importantes. Bien, ¿y qué pasa en la mitad de la película? En la mitad de la película tenemos un punto que se llama punto de resolución aparente, que es muy loco porque si la película es bien cuadradita y fácil de analizar, coincide exactamente con la mitad. O sea, si dura 2 horas y pones el puntero en el minuto 60, vas a verlo claramente. En las series pasa lo mismo. Es un punto en el cual el conflicto que el héroe está enfrentando parece que se resuelve, pero no, diría el amigo, te lo resumo así nomás.
el conflicto no solo no se resuelve, sino que empeora, ¿sí? El héroe va a tener que enfrentarse a problemas mayores de los que venía enfrentando. Hay autores que creen que una parte o un aspecto del conflicto se resuelve a veces, porque es como el respiro que le damos al héroe, pero el verdadero problema no se va a resolver, sino que, por el contrario, va a empeorar. Lo que sucede a veces, en algunos casos, en esto, que también se denomina punto medio, es que se produce una transformación en el conflicto, a veces. Es decir, muchas veces el héroe, el protagonista o la protagonista hace una transformación en la mitad de la película que la lleva o lo lleva a darse cuenta que en realidad el enfoque que estaba teniendo sobre su conflicto estaba errado y que en realidad su conflicto real es otro o algo que se desprende de eso que veíamos trabajando. A veces, depende de la película o depende del relato, se puede percibir como un momento donde parece que va a resolver el conflicto, pero en realidad trae mayores complicaciones, o como un momento donde ese conflicto se transforma levemente. Depende de la historia. Bien, y como dice Axel, muchas veces, cae en la mitad de la película, clavado. Como de formación profesional, a mí me pasa mucho que cuando veo una película, y más cuando veo una película por segunda vez, por ahí, que venís viéndola y de golpe decís, estamos a la mitad, ¿no? Porque este es el punto medio. Está claro. Y te vas a fijar y estás en la mitad de la película. Es como, se repite una y otra vez. Vale aclarar que esta estructura que estamos viendo no es solamente para cine, sino que también aplica a capítulos de series, ¿no? Es muy loco. Si el capítulo dura 40 minutos, podemos suponer que el punto medio esté justamente en los 20 minutos. Y es como una mamushka en un punto, porque no solo aplica a capítulos de serie, sino a temporada de serie y a veces a toda la serie entera. Así que la estructura clásica está presente mucho más de lo que a veces podemos detectar a simple vista. Totalmente, sí. Bien, luego pasado este medio, o sea, en general lo que sucede es que el héroe tiene en la primera mitad del desarrollo una subida en todo sentido, evoluciona, se profundiza, aprende y en general llega a la mitad pensando que las cosas están un poco más bajo control. Y de repente algo pasa, random, puede ser cualquier cosa, que lo desestabiliza nuevamente y lo vuelve a tirar atrás y lo vuelve a tener que volver a subir hasta llegar al final del segundo acto, que ¿qué pasa? Y ahí encontramos el segundo punto de giro, o sea, la historia vuelve a tener un cambio radical en lo que estamos viendo hasta ahora. Exactamente. El segundo punto de giro que cierra este acto de desarrollo básicamente pone al héroe en el camino hacia la resolución. Resolución que puede ser buena o mala, es decir, puede ser positiva o negativa, pero resolución al fin. De hecho, en el caso de Karate Kid tiene un momento muy simpático en el que Miyagi, el maestro, ahora vamos a hablar de la película puntualmente, le dice, piensa que voy a ganar o si me puedo morir peleando, y él le dice, es lo mismo, o sea, de cualquier manera tu problema se resuelve. Y es clarísimo. Y eso es básicamente lo que pasa en el segundo punto de giro, que algo ya inevitablemente se acerca a la resolución. Y luego nos va a quedar el tercer acto, el acto de la resolución, que ¿qué tiene, Axelito? Tiene algo que se llama clímax, que seguro todas las personas, todos los oyentes habrán sentido nombrar, que es finalmente el enfrentamiento, y uso la palabra enfrentamiento, pero no siempre es una pelea a muerte, una explosión, simplemente es el encuentro entre las dos fuerzas que han estado colisionando en toda la película y el fin de ese conflicto, que puede ser para bien o para mal. Y esto lo subrayo porque, por supuesto, en este podcast hablamos de películas bastante épicas en un punto, pero si la historia fuera más simple, más chiquita, por ejemplo, una pareja que está viendo si se divorcia, quizás el clímax sea una charla, quizás sea algo tan sencillo como un diálogo cortito. O sea, la resolución simplemente nos está indicando que llegó el momento de terminar con el conflicto. Exactamente. Bien, esa estructura más o menos esbozada y explicada la vamos a rastrear brevemente en este clásico de los 80 que es Karate Kid. ¿De qué se trata Karate Kid? A ver si prestaste atención. Aprovecho este momento para dedicarle este capítulo a mi compañera de karate, Marina Piñeiro, que escucha este podcast y que le debía una dedicación. Bueno, ¿de qué trata Karate Kid? Para alguno que todavía no lo haya visto, trata sobre un jovencito llamado Daniel que se muda, él vive con su mamá, y se muda a una ciudad que no conoce. Se explica que es por tema de trabajo, la madre está buscando una nueva oportunidad laboral, y él llega a un lugar
que la verdad está medio rancio, es como uno de esos, parecen moteles como de la película Psicosis en un punto, viste, medio sucio, medio feo, piletas a la cual yo no me metería nunca. Hay una vieja ahí medio loca en la puerta, conoce un amigo que le da bola pero después desaparece y no le da más bola, es todo medio, el grifo de la canilla no le anda. Está todo medio rancio en un principio, pero el pibe le pone toda la onda, o sea, a pesar de todo eso, que un chico de millennial más jovencito estaría muy ofendido y jugando con la tablet, el pibe igual le pone garra, se infiere que se lleva muy bien con la madre y le empuja el auto cuando se le queda. La verdad que es un pequeño universo bastante simpático en un punto. Aprovecho para decir que es un gran ejemplo, la verdad, la película para setear el universo de un personaje, lo que hablábamos antes con mi compañera, con recursos muy económicos. Digamos, no hay grandes despliegues, no hay diálogos, simplemente con escenas pequeñas queda claro cómo arranca la película. Lo que tiene la película de distinto quizás de otras, que es que el universo, lo que se denomina status quo, digamos, la normalidad del personaje protagónico, Daniel LaRusso, se está mutando, porque él arranca mudándose de las afueras de Nueva York a California, o sea, tipo, a otro planeta básicamente. Sí, aparte con pequeños diálogos queda claro, la verdad que, insisto, es admirable eso, con pocos recursos, como queda claro todo. Él dice, che, acá hace calor, y la madre le dice, bueno, pero el invierno de allá era una porquería, o sea, queda claro incluso eso, que vienen de un clima capaz más frío, o sea, influimos que algo más... bueno, el que conoce esa zona de Estados Unidos sabrá que tiene unos inviernos medio crueles a una zona más calurosa, más templada, y hay un cambio de universo ahí. O sea, la peli ya arranca, como decías vos, transmutando ese universo. Claro, el nuevo normal, digamos, el nuevo status quo de Daniel es este departamento medio pelo en un barrio más bajo no sé si llegan a decir si es Los Ángeles exactamente o algo que se le parezca, digamos, en un barrio trabajador, medio dejado, digamos, como decía Axel. Pero al pibe le pone una garra bárbara y se nota, y además se entiende porque tiene un momento donde conoce a este chico que muy rápidamente le tira buena onda y le pregunta si practica karate, y él le dice que sí, que él ha hecho clases de donde viene, o sea que ya sabemos que el personaje tiene algún tipo de relación con el arte marcial, pero como se pasa de largo eso. Sí, intenta abrir una puerta para pasar su bicicleta con una patada, porque le quedaba cómodo esa forma rara de abrir la puerta, y de vuelta, con un recurso pequeño, porque él sin querer empuja a este chico, queda claro que tiene algún conocimiento de artes marciales. Por supuesto que no queda claro si es un cinturón negro, si es un experto, si hace 1000 años, no. Simplemente inferimos que algo de eso hay en el interior del héroe. O por lo menos que es un mundo que le interesa, algo que va a retomarse después. Y acto seguido este chico muy amablemente lo invita a una fiesta en la playa y Daniel dice que sí y se va de joda a la playa con estos pibes que acaba de conocer, y mientras juegan al fútbol en la playa, bárbaro, divino, todo genial, pega onda con una chica divina que está en la playa con sus amigas y se miran de lejos hasta que los amigos todos hacen una maniobra para que los dos charlen, y entonces charlan y todo es bello y divino, el atardecer y demás, y todo viene bien hasta ese momento, y que son los primeros 10 minutos de película, hasta que, pero, todo universo narrativo necesita una fuerza opositora, no un villano. En este caso es, la verdad a mí me causa gracia, ¿qué te digo? Es una patota de jóvenes rubios y menemistas, diría, te lo resumo, que sin ningún tipo de motivo aparente bardean. Les gusta patear cosas, molestar a las chicas, romper los radios que seguramente habrán costado muy caro en esa época. Y se rompe. Ese universo que veníamos planteando de cierta tranquilidad, cierta paz, lo que se dice el setup, la configuración del universo, queda roto por estos muchachos. Y como el chico tiene en su interior algo de héroe en potencia, como ya hemos visto con su pequeña patada, intenta defender a la muchacha hostigada, ¿no? Acosada por estos rufianes. Pero que te cuento que los muchachos son todos unos luchadores de karate, son todos los Cobra Kai, y el pibe se come un par de ñapis, digamos. Me causa gracia porque no sé por qué te sorprende tanto. La configuración de la bandita de bullies en la producción industrial norteamericana es más vieja que Matusalén, o sea, no desapareció, al día de hoy la siguen explotando. Con más o menos sutileza, pero sí. Capaz que uno en los 80 decía, oh no, mirá qué malo estos pibes. Visto con los ojos de hoy,
son medio nabos, la verdad. No, bueno, para mí es porque vos sos muy chiquito. Para mí funciona. Bueno, acá va para pausa. Acá venía nuestro debate matutino, que era en la nueva, los antagonistas son unos chicos orientales pequeños que dan un miedo, gente, a ver si después me bancan en redes. Esos pibes dan un miedo, tienen una cara de siniestra esos muchachos. Y se nota sin duda que todos los actores, qué sé yo, pelean extremadamente bien y a ese pibe lo fajan de lo lindo. Y la verdad me dieron más miedo esos pibes. Ese era uno de los puntos. Pero no importa. En el relato, la fuerza opositora que estamos hablando son estos muchachos neonazis. Estamos hablando de los Cobra Kai a la cabeza de Johnny Lawrence, que se entiende sin muchos recursos, y la película tiene eso de interesante, que tiene una relación con la chica a la que Daniel está cortejando y que le molesta que esa chica esté hablando con otro y que por eso intervienen de una manera sumamente violenta para tratar de llamarle la atención de una forma bastante estúpida, ¿estamos de acuerdo? Sí, no estaba muy construido todavía. Que hoy, ¿sabes qué? Claro, le tiran la puerta de abajo las feministas. Y ese es básicamente el auténtico detonante, es decir, el momento en el que a Daniel la cosa se le complica porque venía todo bien, pero pasaron cosas. Es decir, se gana en un solo movimiento unas cuantas piñas y la absoluta enemistad del capo más capo de los Cobra Kai, el dojo maloso de karate de la zona, que además va al mismo colegio que él, que además le va a hacer la vida mismísimamente imposible de ahí en adelante. Yo quiero aclarar que según, por ejemplo, Robert McGee, que es un autor que nos gusta mucho de guión, el detonante puede ser básicamente el azar, puede suceder que algo suceda por azar y inicie la aventura, puede ser una decisión del héroe, algo que lo lleve a otro mundo diferente, o puede ser un mensajero que venga con algo tipo Gandalf o Dumbledore con un mensaje, o Hagrid, o en la gran mayoría de los casos el antagonista. En este caso, si nos ponemos a analizarlo, el detonante de esta aventura es justamente este muchacho que tiene ganas de hacerle mucho bullying al pobre Daniel. Si hay algo con lo que la película no nos deja, porque las películas de los 80, no todas, pero digamos, las películas medio adolescentes de los 80 y en algún momento eran un poco así, no sabemos nada de Johnny. En ningún momento de la película sabemos nada de no Johnny. tiene trasfondo, no tiene background, no tiene nada. Y en base a eso, y yo creo un video de YouTube muy famoso que reversiona la película de Karate Kid y te explica por qué Johnny es el héroe y Daniel es el antagonista. No, yo creo que me muero. sí. Yo creo que los que escribieron Cobra Kai se agarraron de esos dos elementos para trabajar la serie. Pero pará, ese video, ¿quién lo hizo? Un fanático O sea, él explica su teoría, digamos. Claro, propone una teoría en la que dice que en realidad el bully es Daniel. El video es muy chistoso, te meás de risa. No hay ninguna forma que sí. se me ocurra que eso sea viable, así que lo voy a ver. Mirá el video y te vas a reír. Bueno, yo estoy convencida que los autores de Cobra Kai, fanáticos de Karate Kid, por supuesto, se quedaron un poco con esa idea, ¿no? Como, ¿qué pasa con este personaje que está tan poco explicado? Y Cobra Kai viene a explicarte un poco 30 años después, no sé cuántos años pasaron, habría que hacer el cálculo. La otra mirada, o sea, quién es Johnny, cuál era su vida en ese momento, qué le pasó después, y por eso es que la serie está haciendo el mega éxito que es, porque profundiza sobre una dualidad que no termina de explicarse del todo en la película original, porque es una peli de otra época, y donde no le conocemos las aristas a Johnny. Johnny es un bully maloso y ya. Sí, eso es muy de los productos de los 80 / primera mitad de los 90, esa no necesidad de explicar el trasfondo, las motivaciones de la fuerza opositora y demás. ¿Y qué nos pasa ahora con una mirada más contemporánea? Que queda un poco en un mundo viejo, porque lo que nos interesa a los usuarios, espectadores de hoy por hoy, es qué motiva a cada personaje a hacer lo que hace. No solo al héroe y a los aliados, sino también a los antagonistas. No hay nada peor que un antagonista que sea malo porque sí, porque es malo. Y básicamente la conclusión sería esa, porque ninguna persona es pura bondad o pura maldad. Generalmente lo que hace interesante a un héroe es que tenga puntos flojos, que tenga falencias, deficiencias y un pequeño capaz dejo de maldad, si quiere, en un punto, y que el héroe sea, y que el antagonista sea querible en un punto, en algún punto, no sabemos bien qué, cada obra difiere, pero que tenga puntos de empatía, de conexión con el espectador y que lo entendamos, ¿sí? Por eso estas películas
uno las puede ver con la mirada de hoy y son simpáticas de ver y es entretenido, pero tienen ese sabor de falta una parte acá, faltan un par de escenas, que pueden ser 2 o 3, que explican por qué este muchacho es tan maloso. Bueno, yo creo que a raíz de eso funcionó también la serie. Entre otras cosas que no vamos a mencionar ahora, por ahí al final sí, que es que se ocupa de eso, de darte a conocer el personaje, de por qué es así, que digamos, qué le pasaba en ese momento en su vida. Entendería si me explican por qué el malo era malo. Lo que no entendería nunca es por qué el pobre Daniel sería un villano si es el pibe más bueno, más flaquito. No, eso lo tenés que ver en la edición del video de YouTube. Después les ponemos el link en redes sociales si no lo vieron. Lo veré, pero no hay nada que me haga imaginar eso, pero no importa. Llorás de risa, pero bueno. Sigamos. Entonces, Johnny Lawrence se la jura a Daniel, lo deja sangrando y tirado en el piso. Los amigos con los que había ido a jugar a la pelota de la playa lo abandonan. Sí, unos copados bárbaros. Eso es muy raro. Es decir, en una sola movida Daniel se queda sin amigos, sin la chica, porque claramente se siente avergonzado de haber sido vapuleado por estos rubios menemistas, como dijiste vos. Golpeado, sangrando y sin un poco su dignidad, vamos a decir. O por lo menos él lo vive así. Sí, aparte sucede algo que también con pocos recursos está muy claro, que es que él, cuando se siente amenazado al principio de ese encuentro, él adopta la postura, digamos, de combate. Yo no sé, hablo sin saber porque la que sabe sos vos de esto, pero la adopta como una postura como de combate, como que él habrá pensado, bueno, yo algo de karate sea, me lo como en 2 panes. Algo de eso hay, sí. Y resulta que no, que el otro sabe mucho más que él casualmente y se come unas lindas ñapis. Así que queda seteado que su rival es él, pero potenciado en un punto. Él trata levemente de evitar el combate, le dice, no sé qué les pasa, y cuando el flaco le saca la radio de los brazos y se pone violento, reacciona, digamos. Bueno, acto seguido, luego de esto, Daniel se vuelve a su casa y empieza el colegio, y la cosa solo empeora, de cierta manera, para él, porque cuando llega al colegio con el ojo morado, descubre que estos pibes están en el mismo colegio que él, y se la hacen pagar otra vez y logran que él no pueda practicar en el equipo de fútbol porque el entrenador le echa la culpa a él de una forma también muy extraña. Lo único que parece ir más o menos bien es la relación con Ali, que a pesar de toda la situación sigue muy interesada en él y que él muy cancheramente va profundizando esa relación. Sí, porque aparte se nota que el pueblo ese de ciudad era muy chico porque mirá que tenés que tener mala suerte. Justo el mismo colegio, el mismo equipo de fútbol y después más adelante cuando intenta, me adelanto un poco, intenta ir a aprender karate para defenderse, pobrecito, también está en el dojo, es como, bueno, dame un respiro, hermano. Lo que pasa es que él se come varias piñas de estos chicos en varias ocasiones, después la madre empieza a claramente sospechar que algo mal hay, porque una vez vino con un golpe, le dice no, fue la bici, otro día con otro golpe, hasta que un día la madre dice, bueno, para tan gila no soy, explícame qué es lo que pasa, y su respuesta es, lo que pasa es que tengo que aprender karate. ¿Por qué? Porque necesito defenderme de otros malandrines que saben karate. Entonces ahí el héroe ha tomado una decisión, y eso podríamos considerarlo como el primer punto de giro, pero antes de llegar ahí, yo lo que quería reconstruir es, o sea, desde que Daniel le pegan en la playa, todo le empieza a ir más o menos mal. Es decir, él se vuelve a encontrar con Johnny y sus amigos en el colegio y lo vuelven a fajar. Cuando está con la madre en el centro del pueblo, descubre que hay un dojo de karate, y entonces quiere ir a averiguar y se da cuenta que es el dojo de Johnny, o sea que no puede ni pisar ese lugar. Y después lo persiguen y lo terminan fajando otra vez y tirando por un acantilado con todo y bicicleta, que bien podría haberse matado el pobre pibe. Lo que lleva a que él llegue a la casa muy angustiado y muy golpeado. Pero antes de esto, pasa algo al mismo tiempo, que es que Daniel, como bien dijiste al principio, no les anda la canilla de la casa, y entonces lo mandan a buscar al señor que hace mantenimiento, y cuando llega a la especie de oficina donde está el señor que hace mantenimiento, se encuentra con el mismísimo señor Miyagi, que está arreglando unos bonsai. Y le pregunta si va a poder ir a arreglarles la canilla, y le dice, ¿después? Después tiene otra segunda reunión con él, cuando lo invita a como cortar su propio bonsai, una suerte de introducción a la cultura japonesa, que de hecho
ahora que lo pienso, no me acuerdo si es exactamente ahí donde él le dice que no es japonés, que es de Okinawa. Eso Es me de parece Okinawa, sí, divino. ahí se lo dice. Le dice que está China, Japón y en el medio Okinawa. Exacto, porque en ese momento Okinawa me parece que todavía estaba bajo el mando de los yanquis. Tendría que googlearlo. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, Okinawa queda en manos de los yanquis. Okinawa es un archipiélago de islas que está entre China y Japón, como bien dijo el señor Miyagi, que siempre se la pelearon los chinos, los japoneses, los chinos, los japoneses. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra, eso queda con una base yanqui bajo el poder del gobierno yanqui. Se le devuelven el archipiélago, entre comillas, a Japón muy adelante en el tiempo. Pero no me acuerdo si ya en el 84 bajo qué gobierno estaba. El señor Miyagi entonces sabemos que sabe hacer bonsáis hasta ese momento y que es un tipo interesante, más no mucho más que eso. Y cuando sucede la tercera paliza que le dan a Daniel y que termina llegando a la casa con la bicicleta rota y que la quiere tirar a la basura y que la madre le dice ¿qué te pasa? Y le dicen este lugar es horrible, me quiero ir. Y ella le pregunta qué puede hacer para ayudarlo y él está muy angustiado y termina diciendo yo lo que necesito es aprender karate. La escena termina ahí cuando él se va con la madre para su casa y de adentro de la oficina del señor de mantenimiento sale el señor Miyagi, que evidentemente escuchó todo el problema de Daniel. Ese es un momento donde podemos decir que Daniel ya sabe lo que tiene que hacer y cierra el planteo, porque claramente estos pibes lo van a seguir bulleando, claramente estos pibes van a seguir siendo una amenaza en su vida y él encuentra como única solución aprender a defenderse. Bien, ¿qué pasa en el segundo acto? En el segundo acto lo que sucede es que las palizas continúan, siguen y cada vez peor y más increciendo. Como vos bien dijiste, en la de la bicicleta tranquilamente los podrían haber matado al muchacho este. Hasta que en el segundo acto Daniel decide una pequeña venganza, moja al líder de los malosos estos. O sea, solamente lo moja, nada más, no es que le tiró ácido ni nada raro. Lo moja un poco en una fiesta y el muchacho lo empieza a corre que te corre con todos los secuaces. Y lo empiezan a fajar de lo lindo en la puerta de la casa. Inclusive uno de los de la misma pandilla dice, che, bueno, paremos un poco que el pibe no se puede quedar en pie ya de tanto que le dimos. Y el líder este dice, no, sigamos le dando que... Porque más de hecho le dice, lo podrías haber dejado, pero tuviste que venir a buscar más. Como si el pobre pibe los hubiese picaneado hasta ese momento siempre. Era como... No. De hecho, de alguna manera él toma ese microvenganza de mojarlo, un poco porque Ali en el baile o el día antes en el colegio le dice ojalá alguien alguna vez se la haga pagar, porque este se cree que puede ir por todos lados haciendo lo que quiera. Y además, no dato no menor, ella le cuenta a Daniel que Johnny es efectivamente su exnovio, lo que explica toda la pica adolescente interna, romántica en el medio. Rebelde güey. Pero bueno, la cuestión es que los malandrines le siguen dando, dale que te da, y el pibe ya está ahí al límite. O sea, si hubieran seguido, capaz que la peli terminaba ahí, pobrecito. Pero por fortuna para todos, para todo el mundo mundial, aparece alguien que Daniel piensa que es Spider-Man, porque después lo dice ¿qué pasó con Spider-Man que me salvó? Un señor ahí recortado por las sombras que lo faja a los 5 pibes todos juntos. Sin transpirar, digamos. En dos patadas los liquida a los 5. Lo lleva hasta su cuarto, su espacio de mantenimiento, lo cura, él se despierta, pregunta por Spider-Man, se da cuenta que no hubo ningún superhéroe, sino que simplemente fue el señor Miyagi que le salvó la vida, digamos. Y le pregunta, che, pará, ¿vos sabés karate? Y él le responde, sí, ¿y por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me preguntaste? Es total coherencia lo que dice. O sea, si no le preguntas al de mantenimiento sobre karate, ¿cómo te lo va a decir? Y ahí él descubre que tiene una posibilidad, o sea, infiere que tiene una posibilidad de aprender sin tener que ir a ese dojo de la muerte donde están sus enemigos. Claro, ahí pasa algo muy bonito, que es que el señor Miyagi hace un despliegue de japonesismo fuerte, donde le dice, tipo, si no me preguntaste, yo no te voy a decir. Y además explica que el karate es una técnica okinawense que vino de China, hace todo un planteo cultural. Un review histórico. Está buenísimo, exacto, un review histórico, donde explica qué significa mano abierta y que todos en Okinawa tienen 2 profesiones. Porque él le dice, pero me dijiste que tu padre era pescador. Sí, pero además era karateca. Y que todos saben karate y que el karate es para la defensa. Yo no me acuerdo si lo dice exactamente ahí. Sí, ahí lo dice.
y que no se usa para... Y le pregunta si le enseñaría karate, y él le dice, depende de qué, del motivo. ¿Cuál es tu motivo? La venganza. No. Entonces le dice que no. Y después siguen teniendo un diálogo donde él le dice, no hay, la gran frase del señor Miyagi, que es, no hay malos alumnos, sino malos maestros. Y infiere que el problema no es Johnny, sino quien le está enseñando. Cosa que es cierta, por cierto. Claro, porque hay algo muy lindo que tiene la película. Yo subrayo que no estoy muy metido en este mundo oriental como estás vos. Pero hay algo muy lindo de la película que es que todo el tiempo el señor Miyagi no vea al karate como una lucha, como algo para enfrentar al otro y lastimarlo, sino principalmente como una defensa y como un arte que es más espiritual que otra cosa. Entonces lo que él le pregunta es, ¿a dónde va tu enemigo? ¿A qué dojo va? Hablemos con el maestro, porque yo qué sé yo. Y lo que queda ahí en dicotomía es que el maestro, que ahora vamos a hablar de eso, es otro neonazi más, otro abusador en mayor escala. Y claro, así con este profesor, cómo estos pibes no van a estar así re locos de la cabeza, ¿no? Claro, por eso es muy linda la frase, y porque de hecho eso queda súper claro en la película después, que el problema no son los pibes, sino el maestro. Uh-huh. Y es lo que retoma Cobra Kai, por eso a mí me parece interesante. Entonces él le dice, anda a hablar con el maestro. Le dice, yo si voy a hablar con el maestro me matan, no salgo más de ahí. Le dice, ¿por qué no me acompaña? No, me dice, yo no me voy a meter, le dice el señor Miyagi, yo estoy bien así. Entonces Daniel le echa en cara que al final no lo ayudó para nada, y no solo eso, sino que lo empeoró, porque ahora se metió, lo fajó a los pibes y lo van a volver a venir a buscar. Y cuando le dice eso, le toca una fibra y le dice, bueno, te voy a acompañar, vamos viendo. Entonces, al día siguiente, temprano en la mañana, los dos van al dojo, y el dojo está el sensei Chris, que es el maestro de los Cobra Kai, que es un tipo despreciable y que se infiere que tiene una formación militar, porque hay unas fotos ahí de él vestido de milico en Vietnam, no sé. Y cuando Johnny lo ve al señor Miyagi, le hace señas a su sensei diciéndole, este es el que nos fajó, y se ve a todos los fajados bastante maltrechos. Entonces el sensei Chris se acerca y le dice, te voy a matar. No, bueno, tiene un diálogo muy poco pacífico donde le dice, tipo, subilo al tatami, que se maten acá, y Miyagi, en un acto de absoluta irresponsabilidad, vamos a decir, sí. Le dice, no, acá no es justo, se van a enfrentar en el campeonato. Porque a todo esto hay un póster atrás que infiere que hay un campeonato de karate en 2 meses. Volviendo al tema de los pocos recursos, cuando las pocas escenas que vemos de ese dojo de la muerte, se escuchan los gritos, ¿no? Los gritos de los alumnos y del profesor, el sensei, no sé cómo sería, diciendo no mercy, no mercy, como si fuera, pará compañero, calmate un poco, como no mercy. Claro, o sea, ahí donde Miyagi le dice a Daniel que el karate es para la defensa, nunca para el ataque. Cuando llegan al dojo de Cobra Kai, lo primero que se dice es que no hay que tener piedad, que no hay que tener miedo, que el que te ataca es el enemigo y hay que aniquilarlo. Uh-huh. Y tipo una serie de bajadas que son una peor que la otra. En un ambiente profundamente militar, si se quiere, y bastante aterrador, hasta un punto. Cuestión que Miyagi le dice a Sensei Chris que se van a enfrentar en el torneo y que como única condición le pone que sus alumnos lo dejen en paz a Daniel mientras se entrena. Sensei Chris acepta y se van. O sea, tiene 20 días, o sea, es importante cuando en las películas o series se pone un margen de tiempo, tiene 20 días para pasar de ser un chico que no debe pesar 40 kilos mojado a ser un especialista en karate para vencer a estos muchachos que la tienen atada, digamos. Exactamente. Y eso, acto seguido, se van de ahí y Daniel le dice, ¿qué onda? ¿Qué acabas de hacer? Me cagaste arriba de un puente. Al final, ¿para qué viniste? Si te pedí que me ayudes. Cuestión que le dice, mirá, esto va a resolver tu problema. Tenés todo este tiempo donde no te van a molestar, vas a entrenarte, vas a luchar en un lugar más controlado, porque en un campeonato con jurados y demás no te van a matar. Sí, no te pueden agarrar de a 5, por lo menos, como venían haciendo. Por lo menos, exactamente. Y si ganás bien, y si no ganás, terminarás muerto y se acaba tu problema. Claro, de las dos formas. Como... No veo fallas en tu lógica, podría haber dicho Daniel.
La lógica es impenetrable. Entonces, acto seguido, el señor Miyagi se lleva a Daniel a su casa, que resulta que no vivía en el cuarto de limpieza. En el cuartucho de mantenimiento, sino que tenía una casa preciosa y divina, muy japonesa. Con 5 autos, una cosa de loco. En un barrio turbio, pero divino. Y lo pone a entrenar pintando paredes, básicamente. Pintando paredes, lijando pisos, encerando y puliendo autos. Y durante ese tiempo pasa algo muy simpático, que es que, si bien Daniel no entiende mucho si lo está cachando o no lo está cachando, su vida se organiza. Porque los pibes dejan de bulearlo, lo empiezan a tratar con distancia, digamos, sin agresión. Él retoma su relación con Ali, la invita a salir. Tienen un momento muy simpático en el que van a una feria y la pasan bomba y hay química inevitablemente. Y cuando termina ese momento, que coincide drásticamente, genial, con la mitad de la película, Daniel tiene un momento donde le dice a Ali: che, la verdad que la pasé bomba, esto es lo mejor que me pasó hasta este momento. Y no va que le dice eso, ¿y qué pasa? Y llegando ya al punto de resolución aparente o punto medio, cae un auto bastante fachero, rojo, con estos muchachos, con Johnny y compañía. Y ahí queda claro que el pibe en realidad no tiene todo tan resuelto porque se siente mal, porque le hacen bullying de vuelta, porque aparece automáticamente y casualmente la madre con su auto más viejo, más baqueteado detrás y le dice: vení que te llevo, que lo llevo de vuelta. Y otra vez, pobrecito Daniel, se vuelve a sentir mal, vuelve a sentir que el mundo se le cae un poco de vuelta hacia abajo, porque recuerda que es un pibe que en 20 días seguramente lo van a fajar, que no tiene un mango, que vive en un barrio bastante precario y que encima la madre le viene a buscar con un auto que se le queda parado. Exacto. Cuando él acaba de decirle a Ali que la está pasando genial y que su vida se ordenó, aparece Johnny, y con Johnny otra vez la sensación de inferioridad. De inferioridad, de pobreza, y encima se la agarra con Ali y Ali lo manda a cagar bien adecuadamente porque él se pone como en ortiva y entonces ella se enoja y entonces todo su pequeño universo que empezaba a tener una forma se cae. Uh-huh. Entonces tenemos la segunda mitad de ese segundo acto en donde él tiene que volver a trepar. Otra vez. Lo que sucede a continuación es que después de que el señor Miyagi lo hace pintar la casa, después de haber pulido los autos, pintado la cerca y lijado los pisos, y Daniel-san llega al final de su paciencia y le dice: usted me está cachando, llevo 4 días haciendo esto, no entiendo para qué, no me sirve de nada, no aprendí nada y me van a matar y encima mi vida apesta y gracias por nada. Y el señor Miyagi, muy enojado y muy japonés, le dice: ¿ah, sí? Y acá queda claro que la película es vieja, porque si a un pibe de esta generación lo pones primero que no te da bola, pero si lo pones a lijar todo el piso, a pintar toda tu casa, que es enorme, aparte, no es que tiene una cerca de 1,5 metros, a encerar 4 autos y pasan más de 2 días sin que entienda por qué, el pibe mínimo te hizo una denuncia. Así que ahí se nota el cambio de generación muy abruptamente. Bueno, ese chiste lo hace la serie, lo hace Cobra Kai. Hay un momento donde Daniel, ya adulto, pretende hacerlos pintar una cerca a 2 pibes y los pibes le dicen: pero usted está loco, y se van. Año 2018, o sea, no. Hay que buscar otra manera. Exactamente, ya no funciona el trabajo forzado a los adolescentes. Pero en los 80 todavía sí, y cuando Daniel le cuestiona eso que está haciendo, el señor Miyagi lo hace repetir los movimientos. Y entonces, en ese momento muy mágico de la película que todos los fanáticos recordamos, él descubre que esos movimientos específicos que le había hecho hacer el señor Miyagi sirven para defenderse. Es decir, le enseñó pintando cómo hacer bloqueos, cómo evitar que lo golpeen, etcétera, etcétera. Y ahí vuelve a subir de alguna manera el camino del aprendizaje y Daniel empieza a aprender más claramente karate, practicando distintas técnicas en distintos lugares cada vez más lindos. Aprende a golpear, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Y a mí me gusta mucho un momento en el barco donde él está haciendo equilibrio y el señor Miyagi le dice, tipo, ¿se peleó usted cuando era joven? Una cosa así, y le dice un montón de veces. Y dice, no me acuerdo exacto el diálogo, pero básicamente lo que le termina preguntando, lo que termina infiriendo Daniel es que cree que el karate es para fajarse. Y le dice, pero ¿vos pensás que para eso es el karate? Y él se queda. Y ahí Daniel se da cuenta y le dice, no, es para no tener que pelear. Y Miyagi sonríe y le dice, todavía no está todo perdido con vos.
Y ese momento está muy bien porque es el contraste con el otro entrenamiento donde siempre pega primero, pega fuerte, que no haya más de piedad. Bueno, la cosa empieza como a tomar color en el entrenamiento de Daniel, no tanto en su vida personal, porque si bien tiene otra segunda salida con Ali, la salida queda muy fallida porque Johnny le hace una movida en donde le da a entender que Ali está con él, muy estúpidamente, y Daniel sufre un accidente bochornoso en el que termina bañado en un plato de salsa de tomate, de fideos con tomate, y entonces la relación con ella cae en un lugar bastante bajo. Pero bueno, acto seguido él escapa de esa situación para verlo al señor Miyagi. El señor Miyagi está pasando un mal momento también, donde nos enteramos un poco de su vida pasada y sabemos que él tuvo una mujer y que iba a ser papá, pero tuvieron una complicación en el parto y murieron tanto su mujer como su hijo. Y entonces, de alguna manera, se empieza a entender un poco por qué él tiene esta actitud tan de rol de padre con Daniel en su estilo, y cómo se termina de gestar un lazo que va a durar 2 películas más. Y después hay como un avance sobre el entrenamiento, donde vemos que el señor Miyagi hace una técnica muy compleja arriba de un poste que con gaviotas volando a su alrededor, also known as acá la grulla. Y después, ya llegando hacia esta final del segundo acto, ¿qué pasa? Tenemos lo que es el segundo punto de giro, o sea, la historia vuelve a tener un cambio radical, si se quiere. Y es importante, algún día hablaremos de argumentos, es importante saber que todas las películas tienen varios argumentos, o sea, historias más pequeñas, por así decirlo. Y en este caso no es solamente la historia principal, que es el argumento principal justamente, de él con Johnny, sino que hay relaciones con su mamá, con el maestro, por supuesto, con su novia, y todas esas historias van acercándose a lo que va a ser el clímax, o sea, van creciendo hasta llegar a la casi resolución. Bien, lo que sucede en ese momento entonces es que él cumple años, y cuando cumple años logra su licencia de conducir, y en el festejo de cumpleaños con el señor Miyagi le regala un karategi para poder pelear en el concurso, y además le regala un auto, tranqui, uno de esos autos que pulió y enceró al inicio de la película. Y entonces Daniel un poco de alguna manera empieza a encontrar el rumbo, ¿no? Si bien él le dice que se entiende que el campeonato es al día siguiente, y él le dice que está preparado, digamos, que tiene miedo pero que está preparado, y se entiende que Miyagi confía en él y que, digamos, todas las piezas van cayendo donde tienen que caer, y solo resta, de alguna manera, cerrar la película. Él se va con su auto muy campante a buscarla a Ali y a pedirle disculpas a Ali, de alguna manera, porque está más tranquilo por haber desaparecido, o en realidad a entender por qué no se juntaron más. Ella le echa en cara que entendió cualquier cosa, ahí se entera que en realidad no estaba con Johnny, sino que ella le termina pegando una gachetada a Johnny, en realidad una piña. Bueno, cuestión que ellos dos se reconcilian, se dan finalmente un beso, él le presta el auto para que se vayan manejando, y pim pum pum, la historia romántica cierra ahí, digamos. Sí, si esto fuera una película, por así decirlo, más épica, ya sea El Señor de los Anillos o incluso la serie de Avatar, de la cual hemos hablado, serían esos momentos en los cuales todas las fuerzas aliadas, no antagonistas, se van juntando, se reconcilian, si se pelearon antes, van como armando el ejército para ir a la batalla. Eso sería si fuera una película más, entre comillas, bélica, fantasiosa, lo que fuera. Y en este caso, la relación, como vos bien decías, de él con su novia, su pareja, se recompone, con Miyagi está en su punto más fuerte de vínculo, con la madre había tenido bastantes choques, bastantes roces, por diferentes motivos, también de vuelta están amigados, y van a ir todas las fuerzas aliadas hacia la batalla, que sería en este caso el torneo del karate. Exacto. En este tipo de película, en muchas de las películas que tienen marcos deportivos o de competencias, suele pasar que el tercer acto, o sea, el acto de la resolución, sea el partido, la competencia, el campeonato, depende del deporte que estemos siguiendo. En este caso, todo el tercer acto se compone de las distintas peleas que va haciendo Daniel para finalmente llegar a la final del campeonato,
sin antes no padecer un golpe bajo por parte de uno de los Cobra Kai, que su sensei le dice, no a Johnny, sino a otro personaje, que ni me acuerdo el nombre. No, uno random, que no creo que ni tenga Uno nombre. random, que lo inutilice, es decir, que juegue sucio y le pegue donde no pueda jugar, donde no pueda competir más. Lo que habla pésimamente de ese sensei. Sí, ahí te das cuenta de ya el nivel hemos hablado de antagonistas, del nivel de villanía, porque si uno lo piensa de forma realista, quedaba que el pibe peleara con 2 de ellos y capaz que en una de esas perdía, era factible, no es que el pibe era un supercampeón. Y entonces la pregunta es, ¿para qué haces eso? Y la respuesta es simplemente porque era un tipo despreciable, no hay mucha más vuelta que dar. Bueno, y de esos 2 momentos, a mí me parece que también es interesante mencionarlos porque de eso se recupera en Cobra Kai, esa situación y se modifica hasta cierto punto, y eso me parece que hace que la serie genere la nostalgia y la emoción que genera. Porque además son los 2 momentos donde te das cuenta que efectivamente el villano y el malvado es el sensei Chris y no sus alumnos, porque de hecho el pibe al que le obliga a pegarle no lo quiere hacer y después le pide disculpas. Una vez que lo hace y le hace pelota la pierna a Daniel, tirado en el piso le pide disculpas por lo que hizo. Ese mismo chico y el que viene después, que es Johnny, los 2 estaban convencidos que iban a poder ganar, no es que estaban dudando y decían, bueno, hago trampa porque no me queda otra, estaban muy convencidos. Y sí, y los hacen de alguna manera jugar sucio. Está bueno también marcar la dicotomía de esos momentos que son súper turbios con los momentos simpáticos, graciosos que tiene el señor Miyagi, como por ejemplo cuando le roba el cinturón o cuando acto seguido le dice un organizador que no puede entrar la chica y le dice que es el traductor. Está Y muy que bien todo si la eso. traductora no puede entender si uno se talla de risa. Claro, porque lo que él le pregunta, le dice es que en Okinawa los cinturones son para sostener los pantalones, que no entiende la lógica de cinturón negro, marrón, no le importa. Entonces no tiene cinturón y entonces se roban uno al inicio de competencia. Me parece genial toda esa secuencia. Buah, llegando entonces a la pelea final, en la que finalmente, a pesar de que lo lastima, corrección, cuando lo lastima a Daniel, el pibe que lo lastima queda automáticamente descalificado, pero Daniel se supone que no va a volver a pelear y entonces automáticamente Johnny ganaría, lo que es bastante patético, considerando que toda la película querían pelear. Aparte, es el mismo equipo, así que el reglamento de ese torneo era medio turbio en un punto. Digamos. Sí, Jay, bueno, el reglamento de ese torneo es turbio por donde lo mires, porque la manera en la que gana Daniel no es legal en ningún país, pero no importa. Pero bueno, le dan 15 minutos, o sea, él está herido, le dan 15 minutos, porque el reglamento Turbina dice eso, en el cual, por cómo le dejó la gamba, uno dice, este pibe no va a poder pelear ni de casualidad, y si lo intentara, le pasaría muy mal, pero por suerte, el señor Miyagi tiene unos grandes y oportunos poderes curativos que lo van a ayudar a volver a escena, ¿no? Exactamente, el señor Miyagi hace unas magias, Daniel decide pelear igual, sale a pelear, bastante bien a pesar de estar golpeado, le acomoda 2 puntos a Johnny, lo que lo deja a 1 punto de ganar. El sensei le dice a Johnny que le pegue donde ya sabe que está herido, porque así lo va a debilitar. Johnny no quiere, o sea, pone cara de que ya le parece demasiado turbio todo, pero finalmente lo hace. Y cuestión que Daniel, muy en las últimas y casi sin recursos, recurre a la técnica que vio practicar a su maestro, es decir, la grulla, y en una sola patada lo noquea a Johnny, pegando una patada en la cara, cosa que claramente tampoco debe ser legal, pero bueno. Pero bueno, fue tan épico que no pasa nada. Dato que otra vez se retoma en Cobra Kai, en un momento en el que Johnny dice, esa patada no era legal, o sea, vos me ganaste de una manera muy turbia. Bueno, pero como ya le habían hecho la maniobra antes, se cancela, ¿viste? Se cancela, exactamente, 1 por 1. Como la matemática. Daniel San se consagra campeón del campeonato y Johnny es el que le da el trofeo y le dice que estuvo muy bien, cosa que otra vez nos deja la puerta abierta para entender que es un personaje que hubiese sido interesante explorar más y que claramente está atravesado por la manipulación de un tipo nefasto y su propia vida, de la que no sabemos nada, pero ahora podemos saber, pues la serie lo retoma. Aparte, más allá de las bromas, digamos, hay una escena en la cual Miyagi le dice, si no ganás y sobrevivís, por lo menos vas a tener un poco de respeto, que eso es muy importante en nuestra arte, digamos. Así que un poco de eso también se retoma en esa escena final. Bueno, hay algo que es clave para entender por qué el señor Miyagi lo deja pelear
cuando sabe que no debería hacerlo, que es que le dice, yo no voy a tener balance. Ellos hablan mucho del balance, del equilibrio espiritual, mental, físico. Sí, no voy a tener balance ni con Johnny, ni con Ali, ni conmigo mismo si no puedo pelear esta pelea. Y eso es lo que hace que el señor Miyagi lo ayude a curarse y a salir a pelear. Lo que a mí me parece lindo de ese final es que Johnny es el que le da el trofeo a Daniel y le dice que estuvo muy bien, porque como que se reconoce que perdió en buena ley, digamos. Y a mí me parece que eso es algo también que dejó como a la gente con ganas de profundizar sobre ese personaje. Y que se entiende que el maloso es el otro, porque de hecho el clímax, o sea, la película termina ahí, un poco como Rocky, ¿no? Tipo, termina con Daniel festejando, el guiño de ojo de la sonrisa del señor Miyagi, fin, créditos. Sí, muchas veces yo la veía y recordaba mucho a Rocky. No sé si habrá alguna influencia de una en la otra, pero parecería. Sí, yo creo que el final tiene un poco de eso. Bien, entonces, ahí termina el tercer acto con un final muy arriba, de un clásico de los 80. Creo que con esto es un montón por el día de la fecha. Sí, es un montón, pero bueno, esperamos que con este repaso de esta película que está en auge, porque está en auge este evento transmedia, que es hacer una serie de una película, haya quedado claro lo que es la estructura clásica, que tanto hemos visto en miles de películas y de series, y en un punto es una maldición tenerlo muy presente el sistema, porque uno después ve algo y ya, como decías vos, sabe, digamos, ya cuando llega a tal minuto dice, bueno, acá esto es tal cosa, y una cosa que pasa muy loca en la tele es que van a la pausa, o sea, está armado de tal forma que los bloques comerciales coinciden con los puntos de giro, los puntos medios, entonces uno, ahora ya no pasa más porque vemos en Netflix todo casi, pero si fuera la tele clásica uno, digamos, no cambia de canal, se queda enganchado porque los puntos funcionan. Entonces cuando uno detecta esos eventos es cuando dice, bueno, estoy en el minuto 15, 25, 30, 60, etc. Exactamente. Bueno, esperamos que les haya parecido interesante este contenido. Supongo que lo retomaremos y nos va a servir para futuras análisis y propuestas de otros capítulos. Era un poco la idea, como plantear algunos conceptos más técnicos para poder retomarlos en otros análisis. Así que nos encontraremos próximamente. En los mejores cines. Bueno, por ahora no, porque estamos en pandemia. De hecho, Mulan se estrenó virtual y la hemos visto y no nos ha gustado. Pero bueno, para otro capítulo eso. No, para nada. Así que bueno, gente, este ha sido el capítulo 7 de nuestro querido podcast. Esperamos que les haya gustado. Por favor, dejen en los comentarios o en las preguntas o donde quieran en las redes de qué otros temas les gustaría que habláramos en un futuro. Y como siempre, querida compañera, ha sido un placer. Espero que nos podamos ver pronto en el futuro. O en el pasado. Chau, chau. Chau, chau. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.